Bueno, pues el primer libro de la Biblia que yo leí cuando tenía 16 años, San Francisco de Macorís, en el Colegio La Altagracia, fue el libro de Judith. Recuerdo muy bien que en el recreo, en la capilla, Colegio La Altagracia, un colegio católico con su capilla, su iglesia, pues ese recreo fui a la capilla, entré y habían varias Biblias de las hermanas, de las monjas ahí. Hice una oración y como estaba la Biblia de frente, tomé el libro, la Biblia, y lo abrí así al azar y salió el libro de Judith y comencé a leer. Y era tal la fuerza narrativa de ese libro, de esa novela, que me tomó prácticamente una semana entre recreo y recreo leer los 17 capítulos que tiene el libro de Judith. Que hay que recordar que el libro de Judith es propio del canon católico de la Biblia, llamado deuterocanónico, es decir, no pertenece al canon hebreo y al canon que sigue, por lo tanto, las iglesias y denominaciones protestantes, pero en síntesis es una novela con mucha fuerza, repito, narrativa, con minuciosidad en las descripciones que hace. Creo que eso fue la clave que me invitaran a continuar leyendo recreo tras recreo, día tras día, lo que se iba contando en esa historia de Judith. Por ejemplo, describe con increíble detalle pues, la fuerza del ejército de Nabucodonosor, la imponencia de todos sus capitanes, la fuerza avasalladora por todos los pueblos de aquel territorio, de toda la tierra, según la narración. Y al mismo modo describe con fidelidad, con delicadeza, por ejemplo, el miedo que tiene el pueblo de Israel, la ciudad de Betulia o Jerusalén, en cuanto que se siente amenazada por ese ejército terrible que avanza contra ella. Entonces todos esos elementos, luego se detiene en detalles particulares en la vida de Judith, que es la protagonista del libro, viuda, esposa de Manasés, que enviuda, que se mantiene fiel, una mujer adornada con virtudes, por demás físicamente bellísima según la descripción. O sea, todo esos elementos a mí me abrió a los 16 años como un mundo así contrapuesto, como se llama en literatura, como una descripción de contrastes, ¿no? La imponencia y de otro lado pues el miedo, la sencillez y la fidelidad y el temor hacia Dios. Entonces con esos elementos mi atención se quedó con Judith. Fue el primer libro de la Biblia que leí. La historia es conocida. Se trata de esta novela, de esta narración escrita en el siglo II antes de Cristo, en la época de los Macabeos, que se remonta a la época del post-exilio. Por eso, como no tiene en cuenta mucho la precisión geográfica ni la precisión histórica, no puede ser descrito o considerado un libro propiamente histórico. De hecho, así viene considerado por los expertos, pero con una base histórica, obviamente, porque es verosímil que el pueblo haya enfrentado muchos enemigos, y eso es verdad, y sobre todo es muy verosímil y es verdad que siempre Dios elige los humildes, y ese es el mensaje central del libro de Judith. Dios eligió a una mujer viuda para mostrar su poder salvador a todo un pueblo que estaba atemorizado por la imponencia de Nabucodonosor, y Dios se fijó en esta mujer viuda, repito, adornada con todas las virtudes, que supo con una sabiduría que pasmaba a los mismísimos generales asirios recontar y interpretar lo que estaba ocurriendo. De la protagonista, Judith, bueno, la historia continúa, ¿no? Judith se levanta, todo el pueblo está atemorizado, está acorralado, ella se levanta y dice: un momento, Dios va a mostrar su poder a través de mi mano, y sabemos cómo sigue la historia. Ella va directamente mientras toda la ciudad estaba sitiada, se acababan las provisiones, la gente fallecía, tenían miedo porque iban a morir de hambre, y ella se levanta
enarbola, hace un discurso de sabiduría interpretando la historia, invitando al pueblo a no tentar a Dios, a no pecar. Judith va directamente hacia el campamento enemigo, hacia el campamento asirio, hacia donde Holofernes. Igualmente hace gala de sabiduría, le dice que se fíe de ella, que ella le va a dar en poder al pueblo de Israel. Se cuida muy bien el autor del libro de no poner mentiras en la boca de Judith, sino de utilizar el doble sentido de las expresiones. Y finalmente, en una noche, Judith le corta la cabeza a Holofernes. Ante eso, ella lleva la cabeza hacia el pueblo de Jerusalén, la ciudad Betulia sitiada, muestra la cabeza, los israelitas toman valor, muestran la cabeza a los asirios ven a su general muerto, huyen despavoridos y vence Israel. Esa es la historia. Bueno, ¿qué hay que resaltar de esa historia en estos momentos de dificultad? Yo resaltaría, como un libro válido en este mes de la Biblia, resaltaría primero la sabiduría de esta mujer. Es una mujer que sabe interpretar la historia, o sea, que no es ciega. Las cosas pasan y en un momento el pueblo no sabe qué hacer, ella sabe. ¿Y por qué sabe? Porque es una mujer temerosa de Dios y lo presenta muy bien el libro. Reza y a la par de su oración y de sus virtudes, luego es una mujer con valor. Y hay un mensaje que si escarbamos aún más, creo que es válido para los momentos duros como los que vivimos y de incertidumbre. Por más duros, inciertos que sean los días, Judith no peca. Momentos de incertidumbre no significa pecar y olvidar a Dios. Es lo que hace Judith. Por eso creo que en el mes de la Biblia, volver a Judith, leer el libro de Judith, es una enseñanza válida, inspirada, justamente que cumple el cometido por el que fue escrito, que es para invitar y exhortar a todo el que lo leen a ser fiel al Señor y obtener victoria en medio de las incertidumbres.